El sol se doblaba sobre el horizonte de Coronado como una moneda de cobre, y la brisa olía a sal y aceite de motor. Frente al auditorio principal, dos hombres de seguridad ocupaban su puesto como si el día fuera uno más en la puerta de la base. Miradas fijas, manos en los bolsillos, resistencia al ruido humano. Entre el público que llegaba había elegancia, uniformes recién planchados, familias con cámaras, y en una sombra lateral, un hombre con la chaqueta raída y una invitación arrugada apretada contra el pecho. James Colton parecía un contorno más de la ciudad, barba mal afeitada, el cabello peinado por el viento, las manos con la memoria de años de trabajo duro y noches a la intemperie. Llevaba una mochila pequeña en la que cabían muy pocas cosas, una foto doblada de un niño con ojos grandes y una medalla envuelta en papel. Todo lo demás era lo que ya no necesitaba, o lo que había perdido en el camino. Pero esa invitación, escrita con la tipografía pulcra de la Armada, era su brújula. Alzó el brazo en señal de pedir paso, y cuando la manga se recogió, la tinta en su antebrazo salió a relucir. Un conjunto de coordenadas, un tridente en cuyos pinchos parecía latir la memoria de una hermandad, y debajo una palabra escrita en letra firme, Reaper. Fue como si algo vivo hubiera sido mostrado al público. En ese segundo, el murmullo del exterior se transformó en silencio interior. Varias miradas se clavaron en esa piel, y hasta los guardias, que al principio habían sido firmes, vacilaron. El tridente no solo ocupaba un lugar en su piel, llevaba la historia de noches compartidas, la insignia de quienes hacen lo que pocos están dispuestos a hacer. No es una decoración, es una promesa grabada con el peso de la experiencia. Para algunos en la fila de entrada, aquello era un emblema de respeto. Para otros, solo un tatuaje más. Para la mujer de la fila detrás de James, era la confirmación de que alguien, que parecía roto, había pertenecido a algo más grande que él mismo. La noche anterior a la ceremonia, James había dormido con el océano como única compañía audible. Había caminado gran parte de la costa durante 2 días, una noche, se había leído una y otra vez el texto de la invitación hasta que los bordes perdieron color. Graduación de la clase SEAL, Aiden Michael Colsultan. Habían pasado 6 años desde la última vez que había visto a su hijo, 6 años en los que la culpa, el ruido de las explosiones memorizadas y el trato con un sistema que le ofreció más papeleo que soluciones habían terminado por empujarle bajo los zócalos de la ciudad. No era un hombre que pidiera limosna, menos aún, no era alguien que buscara cámaras. Solo quería ver a su hijo una vez y por eso se había plantado frente a aquella puerta. La invitación no le daba inmunidad, pero le había dado permiso moral para intentar. En el aire flotaba el olor del fast food de un puesto cercano, el eco de risas anticipadas y el zumbido de la tensión. Pasaría algo importante en unos minutos. Si esta historia te conmueve, comenta desde qué ciudad nos ves y suscríbete para más relatos reales. James no era un enigma entero en aquel cuerpo cansado. En sus ojos, detrás de las líneas marcadas por el viento y el insomnio, había destellos de una vida que había sido otra. La del Master Chief que una vez caminó bajo órdenes, la del SEAL que se ganó el respeto por su valor y también por su silencio. Había cosas que no se contaban en las charlas de bar, había misiones que se convertían en heridas invisibles. Una de esas heridas tenía nombre, Marcus Reed. En pocas viñetas, como el narrador que golpea una puerta para entrar, pero no la abre del todo, se revela el pasado. James y Marcus crecieron en la camaradería de los entrenamientos, en las noches de operaciones, en los ritos no escritos que unen para siempre. Marcus fue más que un compañero, fue hermano en la soledad de la misión. Hubo un día, indefinido en fecha y detalles operativos, en que una salida se torció. Nadie dijo que fuera culpa de James en términos oficiales, pero el peso de lo ocurrido lo obligó a inventar una culpa propia, a cargarla como una mochila que al principio imaginó ligera y con los años supo demasiado pesada. Tras aquello, vino la burocracia, los formularios y la promesa de ayuda que tardó en llegar o que llegó a medias. La administración de veteranos, en la vida de James, era un laberinto donde las respuestas a veces se quedaban en la mesa de espera. Pastillas usadas para acallar el ruido nocturno, camas que no calmaban los temblores, llamadas sin respuesta.
Su orgullo y el impulso de proteger a su hijo de una verdad que consideraba peligrosa le llevaron a tomar una decisión drástica: desaparecer para que Aiden tuviera la posibilidad de una vida sin la sombra del padre. Esa decisión, aunque nacida del amor, sembró distancia. La razón poderosa que trajo a James a Coronado fue el mero rumor del acto. Su hijo, Aiden Mael Colston, iba a graduar. Alguien, en algún sitio, había puesto su nombre en la lista, y eso fue suficiente. Otros cuentan el viaje como caminata. Para James fue una penitencia, una prueba, una carrera silenciosa contra un pasado que no sabía cómo pedir permiso para entrar. 6 años sin hogar enseñan cosas que no figuran en los manuales: el cálculo de calorías para sobrevivir, la lectura de ciudades por sus bancos y sombras, la manera de evitar el contacto para no convertirse en noticia. También dejan marcas menos visibles: pesadillas con luces que no se apagan, reacciones automáticas ante los ruidos fuertes y sombras relampagueantes cuando alguien pronuncia la palabra misión. Pero esos años le dieron también una comprensión distinta del mundo, la capacidad de observar a la gente sin que la gente lo viera a él. Esa invisibilidad le dio tiempo para pensar en cómo recuperaría a Aiden si la oportunidad aparecía. La entrada al auditorio fue el punto donde el protocolo se cruzó con la humanidad. Tyler Marks y Brent Cole, guardias de seguridad, cumplieron su tarea con la repetición que ofrece la seguridad: revisar documentos, aplicar reglas. La invitación arrugada no tenía un sello visible que confirmase la presencia de su titular, y la falta de identificación oficial encendió el ritual de sospecha. Uno de ellos pidió que se sentara fuera, el otro sugirió llamar a la policía. James no alegó ni explicó con lujo de detalles. Habló con voz baja, preguntando si podía pasar por favor. Dijo el nombre de su hijo. Lo dijo sin drama, casi como si citara un hecho. Cuando se le pidió que dejara la mochila en custodia y se sentara, James obedeció. Entregó la pequeña bolsa con las pocas pertenencias, el retrato infantil y la medalla envuelta que deseaba darle a Aiden. Al sentarse en la última fila, esos asientos que suelen quedar a la vista pero apartados del bullicio, sintió la espuma de los asientos como algo extraño, demasiada comodidad para su cuerpo endurecido. Miró la sala. La luz del interior cortó su sombra en la pared. El murmullo de expectación volvió y se transformó en la música de la ceremonia. La almirante Catherine Hayes subió al estrado con la compostura de quien sabe que cada palabra queda grabada, no solo en los oídos, sino en la historia institucional. Habló del tridente como de una insignia que simboliza el compromiso con la misión y con los compañeros, del juramento, de la tradición de pasar la insignia a los nuevos. Fue un discurso que concitó aplausos medidos, una evocación de lo que significa incorporarse a la hermandad SEAL. James escuchó en voz baja, con un pulso que intentaba no delatarse. Cuando llamaron a Aiden Michael Colulton, el público se quedó con la respiración contenida. James reconoció el nombre y una corriente le recorrió. En el momento en que el recluta emergió entre los nombres, la luz se posó sobre él como en una pintura. Cara joven, mirada firme, paso de quien sabe que la vida le ha exigido ya cierto temple. Miró a frente, y sus ojos, como dos faros, buscaron en la sala. Fue entonces cuando las miradas se encontraron. El hijo buscó al padre, y el padre, ese padre que había sido una figura lejana durante años, levantó la vista. Todo ocurrió con la velocidad de lo inevitable. El tatuaje de James brilló bajo la luz cuando su brazo, sin que él lo pensara demasiado, se alzó en un gesto que era más recuerdo que saludo. La sala, un mar de rostros, pareció detenerse. Alguien murmuró «Reaper». En el cordón interno de la tradición, hubo quien supo al instante que aquel hombre no era cualquiera. La almirante Catherine Hayes, que antes había sonreído con la solemnidad del oficio, palideció unos instantes, no por miedo, por reconocimiento. En la Armada, el tridente no es mera ornamentación. Es el signo de haber pasado por algo que no todos sobreviven, de haber sido probado en la fragua de la adversidad y haber salido marcado. Verlo en la piel de un espectador, en un hombre que no vestía uniforme, fue un choque de realidades. El símbolo se mezclaba con la fragilidad humana. La reacción del almirante fue inmediata, pero contenida por el protocolo.
Una mirada larga, una pausa y luego un gesto que sorprendió a muchos. Llevó su mano al borde de la gorra en señal de respeto. El respeto, esa palabra que lleva dentro el reconocimiento del deber cumplido, se expandió. Aiden, al ver el movimiento de su padre, ya no solo veía a un hombre del pasado, vio la figura que le había legado el comienzo de su propia historia. No hubo himnos extraños ni órdenes cruzadas. La verdad se articuló en la velocidad de una mirada y en la suavidad de un gesto militar transformado en acto humano. Aiden se soltó de la fila, corrió por el pasillo entre los asientos y en cuestión de segundos ambos se abrazaron. Fue un abrazo que contenía años, arrepentimiento y perdón, culpa y alivio, distancia y reencuentro. No fue un abrazo escenográfico, fue íntimo, con cabezas encontradas y manos que apretaban como si hubieran descubierto en el otro una tabla salvavidas. El murmullo mutó en un aplauso que se fue haciendo más y más intenso hasta llenar la sala. La gente se puso en pie no por el espectáculo, sino porque lo humano vencía lo protocolario. Mientras los aplausos resonaban, la almirante Catherine Hayes permanecía parada, observando como si midiera la magnitud de lo que acababa de suceder. La ceremonia, que debía continuar, cediendo el paso a la emoción, quedó impregnada por esa confesión pública. Al terminar, la almirante se acercó a James con la compostura de quien entiende que la autoridad también puede ser instrumento de reparación. Le habló en voz baja, con la precisión de quien usa un lenguaje para abrir puertas. No prometió milagros, no ofreció banderas grandilocuentes, ofreció acciones concretas y delimitadas. Una evaluación para vivienda temporal, el acceso a programas de salud mental coordinados con la base y la posibilidad de integrarse como mentor para quienes estaban en formación. Además, Captain Moss, un instructor conocido por su mano firme y su oído atento, asomó y añadió que había un lugar para alguien que supiera transmitir la experiencia cruda a los novatos, una tarea que no era heroica, pero sí necesaria. James escuchó. Había aprendido con los años a desconfiar de las promesas pronunciadas en actos oficiales. Sin embargo, en aquella voz encontró algo distinto. Un ofrecimiento que llegaba con la mano extendida y con la responsabilidad de quien sabe del valor de ese gesto. No fue una solución total, fue una posibilidad concreta de comenzar a armarse de nuevo. Le ofrecieron un techo por un tiempo, acceso a una terapeuta que trabajaba con veteranos y la opción de comenzar a trabajar a media jornada con los aspirantes SEAL para transmitirles lo que la teoría no incluye, cómo volver a ser humano después de haber sido arma. En las semanas siguientes, la vida de James no cambió de golpe, cambió de dirección. La vivienda temporal que le asignaron no era un palacio, pero tenía paredes que cerraban la noche y una ducha caliente que no exigía moneda ni dirección. Las primeras sesiones de terapia fueron incómodas. Hablar de la noche y de Marcus, de la sensación de culpa que lo había acompañado como sombra, no era tarea de un día. Pero la terapia fue un espacio donde fue posible nombrar cosas que hacía años estaban guardadas en la garganta. Él aceptó apoyo porque alguien le preguntó con respeto y le ofreció acompañamiento profesional, no soluciones milagrosas. El trabajo como mentor empezó con dudas. Al principio, entraba en la sala de entrenamiento como visitante, silencioso, observador, con la piel que aún vibraba con la memoria de órdenes. Los jóvenes aspirantes lo miraban con curiosidad, algunos con admiración, otros con la distancia que inspira la leyenda. James hablaba poco al principio, contaba anécdotas sin detalle operativo, hablaba de errores, de la importancia de pedir ayuda y de no confundir valentía con soledad. Les enseñó que la hermandad no era solo en la acción, sino también en el cuidado mutuo cuando la acción termina. Aiden y James comenzaron a recomponer su relación con pasos pequeños, cenas truncas, tardes en que la conversación volvía a ser torcida por la incomodidad, risas tímidas cuando recordaban pequeñeces. Las visitas al mar, una vez imposibles por ocupar la soledad de James, se transformaron en caminatas que tenían por objeto simplemente andar sin prisa. No fue un regreso lineal. Hubo días en los que la sombra del pasado se coló con entrevistas difíciles, con recuerdos que aparecían sin previo aviso. Pero fue un regreso sostenido, con compromisos visibles.
James asistía a terapia, cumplía horarios, se presentaba a su papel de mentor y llevaba el orgullo contenido por sus hijos. La comunidad que se creó alrededor de ellos no fue la solución de todos los problemas. Fue, sí, un entramado de manos que recordaba que nadie está completamente solo. Hubo otras figuras que jugaron papeles silenciosos, voluntarios que le ofrecieron acompañamiento administrativo para renovar documentos, vecinos que le cedieron el banco del parque por una tarde para que pudiera hablar tranquilamente por teléfono con Aiden. La almirante Catherine Hayes siguió de cerca el caso, empujando en los despachos para que la asistencia fuera real y no solo formalidad. Firme, pero cediendo a la humanidad, dijo que a veces la Armada tenía que mirar atrás, más que hacia adelante, para saber cómo proteger a los suyos una vez que volvían. Los días, con su monotonía, le fueron devolviendo a James algo que no esperaba, la posibilidad de mirar hacia adelante. Cuando volvió a hablar en público, no en ceremonias, sino en pequeños encuentros de formación, lo hizo con la voz que se ha afinado por la verdad. El único día fácil fue ayer, dijo una tarde ante una sala de chicos que sudaban y aspiraban. No lo dijo como una consigna vacía, lo explicó. Ayer fue fácil porque todavía no habíamos empezado la pelea por volver a ser, añadió. La frase, traducida y tomada del mantra de muchos en las fuerzas especiales, dejó de ser un cliché para convertirse en un mapa cotidiano. La idea de que volver a vivir requiere trabajo diario y el apoyo de otros. Aiden, que había visto desde joven el rigor del entrenamiento, aprendió a aceptar que su padre no era el fin de la historia sino un capítulo en construcción. La relación tomó la forma de dos hombres que aprendían mutuamente. Uno a pedir ayuda, el otro a ofrecerla sin anular la autonomía del otro. Fueron las conversaciones pequeñas, un café, un silencio compartido, un gesto de cuidado, las que hilvanaron lo que muchas palabras grandes no podrían haber logrado. Con el paso del tiempo, James seguía apareciendo en la playa. No era un retorno espectacular, era una presencia. Y en una de esas tardes, mientras el sol se inclinaba hacia el mar y el horizonte volvía a tornarse cobre, padre e hijo se sentaron en la arena, sin hablar mucho. Los pies hundidos en la orilla, mirando cómo el agua juntaba pequeñas conchas, se encontraron sin la necesidad de explicarse todo. No era triunfo ni derrota, era un momento decidido a ser simple. La historia de James no pretendía ser una narrativa de redención instantánea. Respeta el ritmo de las heridas, algunas se cosen despacio y otras piden revisiones constantes. La oferta de la Armada fue una puerta abierta, no la solución total a sus problemas. El verdadero cambio vino de combinaciones, voluntad personal, apoyo institucional que actuó cuando fue visible la necesidad, redes comunitarias que facilitaron los días y la decisión de James de aceptar ayuda sin confusión ni vergüenza. Incluso en los mejores relatos de recuperación, el proceso implica recaídas y pequeñas derrotas, y su caso no fue diferente. Pero hubo un hilo claro, la dignidad fue restaurada paso a paso. Al mirar hacia atrás, la escena en la graduación quedó como la fotografía que desencadenó todo. La mirada que se cruzó, el tatuaje que no se ocultaba, la almirante que reconoció un rostro escondido en la multitud, el hijo que corrió sin mirar protocolos. Fue una escena pública con una intimidad adentro, y esa tensión entre lo público y lo íntimo es lo que reveló la humanidad del sistema. Que las reglas importan, sí, pero que las reglas también pueden hacerse flexibles ante la evidencia de necesidad humana. Hoy, cuando James entra en una sala de entrenamiento, ya no busca la gloria. Busca que los jóvenes sepan que el heroísmo no se mide por la capacidad de resistir en soledad, sino por la capacidad de buscar ayuda cuando la noche es larga. Ya no carga la culpa como única carta de presentación. Lleva la historia, sí, pero también la responsabilidad de enseñar a otros a cargar menos. Trabaja a media jornada, cumple con su terapia y mantiene el contacto con su hijo. De vez en cuando va al estrado no para levantar la bandera del pasado, sino para decir una verdad simple. Pedir ayuda es parte de la valentía. El mar de Coronado sigue siendo el mismo, implacable, sereno, con su permanente lección de que las mareas vuelven. Y en una tarde cualquiera,
Padre e hijo caminan por la orilla sin prisa. No es la escena de un final definitivo, es la escena de una continuación que se escribe día a día. La voz de James cuando se dirige a los nuevos aspirantes es grave y honesta. Nadie gana solo, suele decir, y añade, hoy vale la pena pelear, no por el relato heroico, sino para poder volver a casa y mirarte al espejo sin miedo. Si esta historia te ha tocado, suscríbete y echa un vistazo a otros relatos reales en nuestro canal. También encontrarás en la descripción recursos verificados para veteranos y centros de apoyo si conoces a alguien que pueda necesitarlos. La escena en la graduación, con la almirante Catherine Hayes reconociendo el tatuaje y con Aiden corriendo hacia su padre, quedó grabada como testimonio de que una sola mirada puede activar cadenas de apoyo. No se trató de un gesto aislado, fue la chispa que encendió un proceso. Instituciones que, cuando son confrontadas con rostros reales, pueden actuar. Comunidades que se movilizan, y sobre todo, la decisión de un hombre de aceptar que pedir ayuda no le quitaba dignidad, sino que se la devolvía. La historia de James recuerda algo que a veces olvidamos al hablar de héroes. El héroe también puede necesitar ser mirado, reconocido y acompañado. No se trata de dramatizarlo ni de poner medallas por compasión. Se trata de construir una red que sostenga cuando la técnica y la disciplina ya no bastan. En la playa, con el sol bajando y las huellas en la arena borradas poco a poco por la marea, queda la imagen de dos generaciones que se miran y acuerdan seguir adelante. La única jornada fácil fue ayer, el resto requiere pasos, apoyo y tiempo. Pero si se camina acompañado, la carga se vuelve compartida, y la vida, poco a poco, recupera su sentido.